Manuel A. Quiroz, Premio Nacional de Periodismo 2024, es el invitado de Teleopina en el día de hoy. Buenos días, ¿cómo estás, Manuel? Felicidades adelantadas de mi parte. Muchas gracias y por la invitación y por compartir en este programa en que vamos a hablar sobre el periodismo, que ha sido mi faena durante largos años. Esta es la máxima distinción que se otorga a periodista alguno en República Dominicana. Por eso he querido invitar hoy a Manuel A. Quiroz para que comparta con todos ustedes su historia de vida y sus impresiones sobre lo que es el ejercicio del periodismo en República Dominicana. Comencemos por que los televidentes conozcan un poco de tu trayectoria. Bueno, como yo te comentaba fuera de cámara, yo me inicié, di mi pinino, mi ABC de periodismo en Radio y Televisión Dominicana. Y tuve una dicha, un gran privilegio de haber compartido y tener las orientaciones de una playa de periodistas, entre los cuales voy a mencionar de manera significativa a tu madre, Pía Rodríguez, y a Octavio Mata Vargas. Para mí fueron un paradigma, una guía, no solamente por su comportamiento, sino por la forma en que ellos ejercían el periodismo, su redacción tan clara, tan precisa, contando con pocos recursos, porque ahora hay mucha tecnología, que paradójicamente es un auxiliar, pero también como las nuevas generaciones están muy influenciadas por esa tecnología, quizás no desarrollan el potencial que nosotros en aquella época pudimos tener la capacidad de desarrollar. Así es. ¿Qué significa para ti este Premio Nacional de Periodismo? Yo me imagino cuando se recibe una distinción tan grande que viene del Colegio Dominicano de Periodistas, que es lo máximo en el país y además está avalado por la Secretaría de Educación y la Presidencia de la República. ¿Qué significa para ti recibir este premio? Mira, en términos personales y profesionales es emocionante, es una gran satisfacción, sobre todo porque uno ha tenido, en el caso mío particular, más de 52 años de ejercicio periodístico ininterrumpido en radio, televisión y prensa escrita en el país y fuera, porque también yo fui corresponsal en Nueva York. En esta carrera, como tú sabes, hay muchas vicisitudes, es una carrera difícil, incluso se enfrenta a riesgos. Yo estuve a punto de un asesinato, yo cubriendo un evento ya durante los 12 años del gobierno de Joaquín Balaguer, cubriendo o tratando de hacer un reportaje de interés humano ahí en la feria ganadera, cuando estaban los actos de la Cruzada del Amor. Pero uno ha tenido muchas satisfacciones también, porque cuando uno ha podido hacer una labor con cierto apego a principios básicos, a la ética, y que ha sido reconocida como este premio, pero también muchos reconocimientos que he tenido en otras oportunidades, posiciones que he ocupado de las cuales he podido servir al país a través de la Sociedad Interamericana de Prensa en la defensa de la libertad de expresión y difusión del pensamiento, del libre juego de las ideas, de una convivencia armónica en sociedad y de que la información que uno sirva y que uno pueda ofrecer al público sea un instrumento de orientación, no como ocurre ahora mismo con muchas cosas que se difunden a través de las redes sociales, que tienen sus ventajas, yo no digo que no, uno no puede ignorarlas, pero muchos llamados comunicadores que pretenden ser periodistas, pero que no tienen la formación ni los principios básicos, y entonces cometen muchísimas cosas degradantes que desdicen de lo que debe ser un periodista. Así. Para ilustración de mis televidentes que conozcan el personaje que estamos hoy presentándole a todos ellos, me gustaría que hablaras de todos los cargos que has tenido a través de tu dilatada carrera periodística, Manuel. Bueno, yo he sido director de periódico, en dos ocasiones he sido director del periódico El Caribe, fui director asociado, también director ya en épocas posteriores. Ahí me inicié como reportero, estuve como en la mesa de corrección de estilo, estuve encargado también del cierre del periódico durante muchos años, estuve en radio también, Radio HJB, estuve también en Radio Televisión Dominicana, fui director de noticias, pero había sido reportero también.
fui director ejecutivo del desaparecido vespertino Última Hora. También fui jefe de redacción del Listín Diario a la muerte de Rafael Herrera. Quiere decir que he ocupado muchas posiciones en los diferentes medios electrónicos e impresos. ¿Qué ha significado para ti ser periodista? Bueno, ser periodista me ha ofrecido muchas satisfacciones. La oportunidad de servir de una manera diáfana y legítima al país y a sus instituciones, contribuir a que este país pueda seguir desarrollándose, porque la información es poder, poder de orientación. Si es bien servida, bien estructurada, provee una herramienta básica al que recibe la información para que pueda, debidamente informado, tomar decisiones inteligentes y productivas en su quehacer cotidiano. Así es. El periodismo tiene un valor incalculable para el ejercicio de la democracia en el país. Y ha jugado papeles estelares desde que cayó la tiranía de Trujillo. Los periodistas estuvieron mano a mano con todos los partidos políticos tratando de que nosotros disfrutáramos de la democracia que hoy tenemos. ¿Cómo fue ese tránsito? Porque tú fuiste testigo de primera mano de todo lo que pasó. Sí, eran épocas muy difíciles porque había una incomprensión y una intolerancia con respecto a lo que es la libre expresión y difusión del pensamiento. Había mucha hipersensibilidad y se llegó a cometer crímenes. Orlando Martínez, Gregorio García Castro, Marcelino Vega y también el desaparecido profesor Narcisazo. Todos es. Esos crímenes atribuidos a sectores de poder todavía está por establecerse, aunque se presume qué ocurrió, quiénes fueron los autores, pero todavía hay muchos crímenes que quedaron impunes y fueron fruto de ese periodo tan difícil. Ahora mismo nosotros disfrutamos, a diferencia de esa época, de una libertad que en algunos casos es libertinaje, porque precisamente personas que han accedido a los medios de comunicación sin tener la formación y la preparación ética de principios y valores fundamentales, cometen excesos que nos perjudican a los periodistas que sí respetamos, porque el periodista no tiene una libertad absoluta. El periodista tiene libertad de buscar la información, recopilarla y servirla al público, pero no tiene derecho alguno de ofender, de incurrir en injuria y difamación. Tiene que respetar al público que recibe y ofrece las informaciones. ¿Cómo era vivir esa etapa de tanta convulsión y de tanto temor por la vida de cada uno de los periodistas que iban a la calle a buscar las noticias y que se enfrentaban al poderío político? ¿Cómo era ese tiempo? Era un tiempo de mucha incertidumbre, de mucha tensión. Había que cubrir las informaciones, pero había que tener un cuidado especial de qué decir y cómo decirlo, para evitar, y en algunos casos uno sobredimensionaba el efecto que podría tener determinadas publicaciones, sobre todo de algunos personajes que tenían influencia en la vida pública. Había que ser muy cuidadoso con eso. Los periodistas más veteranos, que nosotros los que nos iniciábamos, nos daban una guía, una orientación de cómo manejarnos en ese tipo de situaciones. Tu madre, Pía Rodríguez, para mí fue un ejemplo en cuanto a contenido, en cuanto a redacción, porque ellos conocían con mayor precisión el escenario en que se estaban desenvolviendo y lo que podían hacer sin dejar de hacer su responsabilidad, pero tenían que desenvolverse conociendo el panorama y las consecuencias a las que se exponían si hacían determinadas cosas que podrían costarle hasta la vida. Así. Hablemos un poco de esas grandes figuras del periodismo con lo que tú pudiste compartir en esos tiempos de consolidación de la democracia que hoy tenemos. ¿A cuáles tú crees que influyeron en ti? Bueno, el doctor Germán Emilio Ornes, director propietario del periódico El Caribe, un hombre consagrado y defensor a ultranza de la libertad de expresión y difusión del pensamiento, fue declarado en el seno de la Sociedad Interamericana de Prensa como campeón de la libertad de prensa. Así es. Él dirigió durante varios periodos la Comisión de Libertad de Prensa e Información, que es el buque insignia de la CIP. Y desde ahí dirigió una defensa firme en favor de la libertad y en contra de los que eran en ese entonces. El tablero político latinoamericano estaba regido por dictaduras militares que cerraban medios, y los medios que operaban era teniendo un censor. Un censor es una persona mandada por la dictadura
que tenía que revisar todos los textos, a la primera página, todos los títulos, y si había algo que entendía que podía ofender al régimen, simplemente lo suprimían. Y el periodista caía en las patas de los caballos, como se decía en ese tiempo, porque arriesgaba su vida por escribir. Claro. Cuéntame de esas angustias que eso provocaba. Bueno, esa angustia, esa inseguridad influía poderosamente, porque el periodista tiene que tener libertad de conciencia, libertad intelectual para escribir y publicar cosas. El doctor Germán Emilio Ornes libró esa batalla desde la CID y desde el periódico El Caribe. Y naturalmente, tú sabes lo que eso significaba, sobre todo en ese periodo tan difícil. Él tenía una expresión que decía, el precio de la libertad de prensa es la eterna vigilancia. ¿Qué significa eso? ¿O qué significaba para él eso? El precio de la libertad de prensa es la eterna vigilancia. ¿Qué significaba eso? Que no se podía descansar, ni siquiera tener una mínima pausa o descuido en vigilar cualquier acto que podría tener un trasfondo para controlar la prensa. En algunos regímenes que no eran esencialmente dictatoriales, eran democráticos porque habían llegado al poder a través del voto popular. Pero comenzaban después que estaban en el poder a tomar algunas acciones que podían parecer ingenuas, pero que podían ir tomando un perfil para restringir el libre ejercicio periodístico. Y por eso él decía que no se podía descansar, que había que estar permanentemente vigilando y resguardando la libertad de prensa, que es piedra angular para la democracia representativa. Otro gran guardián de la prensa dominicana fue Rafael Herrera, pero vamos a hablar de él luego de la pausa comercial. Volvemos con ustedes con la historia de Rafael Herrera a través del Premio Nacional de Periodismo 2024 Manuel A. Quirós. No se vayan. Conversamos en el día de hoy con Manuel A. Quirós, quien es el Premio Nacional de Periodismo 2024 en República Dominicana. Les prometí que íbamos a hablar de otro guardián de la prensa nacional, don Rafael Herrera, durante muchos años el director del Listín Diario, y con quien tú tuviste que compartir en tus tiempos aciagos. Vamos a ver cuál es tu valoración del papel que jugó don Rafael Herrera. Mira, el país, sus instituciones y particularmente la democracia y también la libertad de expresión y difusión del pensamiento le debe grandes capítulos de lo que hoy disfrutamos a la labor que realizó ese titán de la prensa que fue Rafael Herrera, desde las páginas del periódico Listín Diario. Sobre todo y de manera particular, porque yo me deleitaba siempre viendo esos escritos en la página editorial. Ese editorial de Herrera era una cuestión obligada para saber el pensamiento sobre temas fundamentales diarios. Su vocación indeclinable en defensa de principios y valores, pensando siempre en el país como un conjunto, no defendiendo intereses particulares, sino intereses generales, que debe ser la misión de un medio de comunicación y particularmente de un director de un medio. Esa es una vocación que Herrera trazó una pauta y le dejó un gran legado y un gran compromiso a las nuevas generaciones de periodistas y de comunicadores que puedan dirigir medios de comunicación con una vocación realmente auténtica y de gran provecho para el país y sus instituciones. Otro gran titán de la prensa fue Radamés Gómez Pepín. Háblame un poco de él. Mira, Radamés Gómez Pepín fue un periodista de gran fuste, de gran heroísmo. Y es significativo porque hacer una prensa indeclinable, crítica, en medio de un régimen que no toleraba o que no era tan flexible o receptivo frente a ese tipo de ejercicio, el riesgo que eso conllevaba, solamente cuando se tenía, como tenía Radamés como Pepín, ese valor y ese coraje personal, además su identificación plena y eficaz sobre lo que es la misión de un medio de comunicación y de un periodista, sobre todo en una época tan difícil, es una página también que tiene que figurar con grandes quilates en la historia del periodismo dominicano. Sí. Ellos tres formaron parte de esa trilogía
increíblemente importante para la prensa nacional en medios escritos. En la prensa que se realizaba a través de la televisión destacaron otros periodistas como Alberto Amengual, como Ercilio Veloz Burgos y doña Pía Rodríguez. Háblame de ellos. Sí, mira, antes de eso debo decirte que estas tres personalidades del periodismo, Germán Emilio Ornes, Rafael Herrera y Radamés Gómez Pepín, cada uno tenía su personalidad y su estilo propio y particular como corresponde en esta profesión, pero tenían un elemento medular común de defensa de los principios básicos del buen periodismo y también de no ceder el ejercicio periodístico a ningún sector, oficial o privado, en perjuicio de las informaciones que el público debe recibir. Y yendo allá a mi paradigma, mis principales paradigmas del periodismo y mis inicios, está Pía Rodríguez. Como yo, mi querida madre. Tu querida madre. Que nunca olvida, que siempre está en mi corazón. Siempre, y de quien recibí mis mayores legados. Y yo sé que en este momento ella está presente con nosotros. Porque está su hija y también su hijo. Así es. Ella te consideraba su hijo a ti también. Sí, ella me decía Quirosito, pero... Quirosito. Sí. Pero no solamente era el término, sino era el tono que transmitía. Ajá. Y que me llegaba y me está llegando muy adentro en este momento. Así es. Porque Pía para mí fue una enseñanza, una inspiración. Y como yo decía en su panegírico, yo me admiraba de la forma en que esta periodista, en esa época no había muchas mujeres periodistas. Se contaban con la mano. Eran hombres. Sí, estaba María Ugarte, que fue también un valor nacional. Mirellita Castillo, Clara Leila Alfonso en ese tiempo. Pero ella fue pionera antes que ella. Sí. Sí. Mira, no para hablar de forma negativa, pero como yo tengo tantos años, yo puedo tener un elemento de referencia. Muchos de los jóvenes periodistas hoy día, sobre todo los que trabajan en televisión, como tienen la facilidad tecnológica de un camarógrafo, una grabación, no toman notas. Y cuando llegan a la redacción para hacer la cosa, tienen que volver a escuchar todo. Y si ha habido un problema técnico que a veces se daña la grabación, entonces no tienen nada. Porque no anotaron. Pía Rodríguez llegaba con el noticiero en el aire. Y yo la veía ella viendo sus notas y escribiendo con una rapidez increíble. Parrafitos. Era autodidacta, ella nunca fue a ninguna escuela de periodismo y llegó a un cuarto curso. Pero había tenido una formación básica. No fue a la universidad tampoco ella. Sí, tu madre, tu abuela se había encargado de guiarla. Ella era maestra, mi abuela, y le enseñó mucho a mi mamá. Es que en la historia del periodismo, mira, Gabriel García Márquez fue periodista primero que escritor. Así es. Y Mario Vargas Llosa. Todos se hicieron periodistas en el fragor de una redacción y habiendo tenido una formación básica en sus inicios. Entonces yo me encantaba ver esa redacción decía, pero ¿cómo ella puede hacerlo? Fue mi guía y mi orientación. Y quienes me conocen y alaban mi redacción, dice, pero ¿cómo Quiró también escribe así de una manera clara, precisa, bien concatenada las ideas, lo que se llama una lógica narrativa? Pero es que mi guía fue Pía y también Octavio Mata Vargas, que fue un compañero muy querido. Radio Televisión Dominicana. Radio Televisión Dominicana. Así es. Quiró, ¿cómo tú ves este desarrollo de la tecnología digital con relación al periodismo? Bueno, mira, la tecnología y todo el avance que ha tenido en ese campo es algo que llegó para quedarse. Pero hay que tener cuidado. Debe ser un auxiliar. No puede ser un instrumento que suplante o relegue la obligación fundamental, académica y profesional, pero también ética, de quien ejerce el periodismo. Tenemos ahora, por ejemplo, tú me comentabas, la inteligencia artificial. Sí, hablemos un poco que hablan de y el peligro que se cierne sobre los periodistas. Sí, de las plazas, que no son tantas, ¿verdad? Porque yo veo que hay cada día más estudiantes egresados de periodismo de lo que los medios de comunicación tienen la capacidad de captar. Y si encima de eso van a usar presentadores y reporteros con la inteligencia artificial, entonces llegará un momento en que no habrá posibilidad
de tener un empleo fijo en un medio. Sin embargo, la inteligencia artificial no va, en mi opinión, ¿verdad? No va a suplantar al periodista. Porque la inteligencia artificial tú le suministras alguna pauta general. Hazme una reseña sobre una rueda de prensa del director de la casa donde está anunciando unos nuevos medidores de agua. Y en base a eso ella busca en la base de datos y estructura la información. Así es. Pero si tú como reportero quieres no solamente repetir lo que alguien ha dicho, sea una institución pública o privada, sino hacer una indagatoria, un trabajo de investigación que es la base de un buen periodismo, eso no lo puede hacer la inteligencia artificial, porque ella no ha hecho un trabajo de campo. Ella va a trabajar y a estructurar la información en base a lo que encuentra en el internet como una fuente de información, pero no puede crear, o sea, la creatividad, la idea. ¿Qué se diferencia de un medio o de una información? La capacidad del reportero de buscarle un ángulo que sea interesante de cara al público, un ángulo novedoso y significativo y trascendente. Y eso no lo puede hacer ningún instrumento. ¿Y cuál tú crees entonces que será el destino del periodismo en el país y en el mundo? Mira, el periodismo, sobre todo el que tiene que ver con periódicos, tiene que tener mucho cuidado, porque cada día los medios, indiscutiblemente los medios digitales están teniendo una gran influencia. Porque es que las nuevas generaciones ya no tienen la vocación de nuestros padres y nuestros abuelos. Primero, el ritmo de vida es diferente. Sí. Es un desayuno de coger una portada de un periódico y estar con toda la tranquilidad del mundo viendo una información en un periódico. ¿Qué puede publicar un periódico que sea atractivo o novedoso para un joven cuando ya esa información que está en primera plana, un incendio que ocurrió en una explosión en una bomba y hubo tantos muertos, esa información ya está conocida, el hecho primario de la explosión y las consecuencias que se han derivado de esa explosión, todo eso ha sido ya conocido a través de los medios de comunicación. Entonces, ¿qué publicar un medio 24 horas después que pueda ser atractivo para que alguien compre o adquiera un periódico, sea gratuito o no? Sí. Manuel, la Sociedad Interamericana de Prensa ha alertado sobre algunas de las modificaciones a las leyes sobre libertad de expresión en el país. ¿Cómo tú has visto esta alerta de la CIP? Bueno, la CIP con esta alerta ha sido consecuente con lo que ha sido toda una trayectoria de décadas en defensa de la libertad de prensa y difusión del pensamiento y de lucha contra regímenes dictatoriales. Así es. Y algunos que son pseudo democráticos porque llegaron al poder a través del voto popular, pero como en el caso de Venezuela y Nicaragua, no admite ningún tipo de crítica. Es decir, es una prensa controlada que no puede hacer nada que pueda hacer provocar algún tipo de queja de parte del oficialismo. Es una prensa comprometida a silenciar casos que debe conocer la población. Eso es lo que se llama autocensura, que es peor que la censura. Peor que la censura. Porque tú conscientemente editas una información, le suprimes aspectos que deben ser conocidos por el público, pero que tú lo suprimes para no exponerte a un tipo de persecución de parte del sector oficial. Así es. Bien, pues con esta alerta de Manuel Quiroz, Premio Nacional de Periodismo en República Dominicana 2024, concluimos esta entrevista que le hemos realizado a él para honrarlo por esta distinción que da cabida a lo que ha sido tu trayectoria de vida. Te felicito y sé que mi mamá, Pía Rodríguez desde el cielo, te está bendiciendo como un hijo adoptivo que siempre fuiste para ella. Ella estuvo orgullosa de haber sido quien me dio orientaciones básicas y yo un eterno agradecido de ella. Bien, pues felicidades. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes.